5 exámenes médicos que deberías evitar después de los 70 años, porque pueden hacerte más daño que bien. Existe una verdad oculta, una verdad que la mayoría de los adultos mayores nunca escuchan en el consultorio de su médico. Cada año, millones de personas mayores hacen fila para chequeos médicos convencidas de que se están protegiendo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que después de los 70 años, algunos de esos controles médicos de rutina podrían en realidad poner en peligro tu vida? Suena imposible, ¿no? Y sin embargo, aquí está la impactante verdad que la mayoría de los médicos no te dirán. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association reveló que las personas mayores que se someten a ciertos chequeos médicos de rutina presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir complicaciones graves en comparación con quienes no se someten a ellos. El aumento del riesgo se aproxima a una proporción de 1/3. No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno que afecta cada año a millones de adultos mayores. Durante años de observación clínica, se ha identificado un fenómeno inquietante. El mismo sistema que debería proteger la salud puede convertirse, en determinados casos, en una amenaza silenciosa, especialmente después de los 70 años. Hoy se hablará de 5 pruebas médicas específicas que pueden afectar de forma invisible la independencia, la tranquilidad y, en algunos casos, la esperanza de vida. Antes de continuar, quiero invitarte a participar. Si este tema te resulta importante, escribe 1 en los comentarios. Si no, escribe 0 y dime desde dónde estás viendo este video hoy. Esta conversación necesita tu voz. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. No se trata de evitar la atención médica, sino de tomar decisiones más inteligentes. Las reglas cambian cuando llegas a los 70 años, y lo que antes parecía protección puede convertirse en un riesgo si no se evalúa con cuidado. Descubramos juntos una verdad poco explicada: el peligro oculto de la atención médica rutinaria. Imagina a María, una mujer de 78 años que vivía en Ohio. Se sentía bien, cuidaba su jardín y jugaba con sus nietos con total normalidad. Durante su revisión anual, le recomendaron varios chequeos de rutina como medida preventiva. 6 meses después, María entraba y salía del hospital, debilitada por las intervenciones y agotada por falsas alarmas. Cayó en lo que muchos expertos llaman la cascada médica, donde una prueba innecesaria conduce a otra y luego a otra más, hasta quedar atrapada en un sistema que prioriza los protocolos y no a la persona. Esto ocurre a miles de adultos mayores cada día. Muchos sistemas de salud siguen basándose en guías creadas hace décadas, cuando la esperanza de vida y el conocimiento del envejecimiento eran distintos. Lo que rara vez se explica es que un cuerpo de 70 años tiene necesidades, riesgos y prioridades diferentes a los de un cuerpo de 50. La frase más peligrosa de la medicina moderna es sencilla y aparentemente inocente, ya que estamos siendo meticulosos. Estas palabras han empujado a innumerables personas mayores a recorridos médicos innecesarios que terminan robándose tranquilidad, autonomía y años valiosos de vida. Hoy es el momento de recuperar el control. Prueba número 1. La trampa silenciosa de la colonoscopia en la vejez. Empecemos por lo esencial, la colonoscopia. Durante muchos años, este examen ha sido considerado el estándar de referencia para la prevención del cáncer de colon. Sin embargo, existe una realidad que pocas veces se explica con claridad. Después de los 75 años, los posibles beneficios suelen ser menores que los riesgos reales. Piénsalo con calma. Desde un punto de vista biológico, el cáncer de colon suele tardar entre 10 y 15 años en desarrollarse a partir de un pólipo pequeño. Si tienes 78 años y ya has tenido pruebas de detección normales, ¿cuál es la probabilidad real de que un pólipo detectado hoy afecte tu calidad de vida futura? Es prácticamente inexistente. En cambio, el procedimiento sí conlleva riesgos inmediatos y serios.
Permíteme contarte la historia de Antonio, un profesor jubilado de 76 años. Era activo, independiente y llevaba una vida plena. A pesar de no presentar síntomas y de haber tenido 2 exámenes previos normales, se le recomendó una colonoscopia de rutina. Durante la fase de preparación, que requiere ingerir laxantes potentes, Antonio sufrió una deshidratación severa. Su equilibrio de electrolitos se alteró. A las 3 de la madrugada perdió el equilibrio en su baño, cayó al suelo y se fracturó la cadera. Ese accidente marcó un antes y un después. Antonio pasó 3 meses en rehabilitación, nunca volvió a vivir de forma independiente y hoy reside en una institución para mayores. Todo como consecuencia de un examen que no necesitaba, destinado a detectar un problema que probablemente nunca habría afectado su vida. Incluso la preparación por sí sola representa un peligro real para las personas mayores. Los laxantes fuertes pueden provocar deshidratación grave, especialmente si se toman medicamentos para la presión arterial o si existen problemas renales. El cuerpo ya no se recupera como antes. A esto se suma la sedación. La anestesia no actúa igual en el cerebro envejecido. Es posible despertar con confusión, desorientación o con lo que la medicina denomina disfunción cognitiva postoperatoria. En términos simples, la capacidad mental puede no volver a ser la misma. Vale la pena arriesgar la claridad mental por un pólipo que quizá nunca cause daño. La investigación médica actual plantea esta pregunta con seriedad. Por esta razón, el Colegio Americano de Médicos desaconseja el cribado sistemático mediante colonoscopia en adultos mayores de 75 años. Aún así, muchos profesionales continúan indicándose por costumbre, por temor a consecuencias legales o por seguir protocolos antiguos. El enfoque más sensato es escuchar al cuerpo y valorar cada decisión con criterio y conciencia. Si notas la presencia de sangre en las heces, una pérdida de peso sin explicación o dolor abdominal que no desaparece, es fundamental consultar de inmediato. Pero si te sientes bien y tus exámenes previos han sido normales, es importante conversar con calma y criterio sobre si esta prueba es realmente necesaria. Prueba número 2. El escáner de cuerpo completo, la máquina que alimenta el miedo y vacía los ahorros. ¿Y qué puede resultar más tentador que una máquina capaz de mirar dentro de tu cuerpo y prometer detectar problemas antes de que existan? En teoría suena tranquilizador. En la práctica no lo es. Las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas de cuerpo completo se encuentran entre las pruebas más peligrosas cuando se realizan sin una indicación clara en edades avanzadas, y existe una razón muy concreta. Estas exploraciones lo muestran todo, absolutamente todo. Esa mancha en el riñón que lleva décadas ahí sin causar daño aparecerá en el informe. Ese pequeño nódulo en el pulmón que habría desaparecido solo quedará registrado. Esa leve irregularidad en el hígado que es totalmente benigna será etiquetada como anormal. Bienvenido al mundo de los hallazgos incidentales, descubrimientos médicos que suenan alarmantes, pero que en realidad carecen de significado clínico. El problema es que, una vez que algo aparece en una imagen, el sistema médico no puede ignorarlo. A partir de ahí, comienza una cadena de pruebas adicionales, visitas a especialistas y procedimientos invasivos que pueden deteriorar seriamente la salud. Pensemos en el caso de Isabel, con 73 años, motivada por curiosidad y prevención, decidió realizarse un escáner completo en una feria de salud. El resultado mostró una supuesta lesión sospechosa en el riñón. En cuestión de días, se programó una biopsia. Durante el procedimiento, uno de sus pulmones colapsó. Una complicación conocida, aunque profundamente devastadora. Isabel pasó una semana en cuidados intensivos, varios meses en recuperación y desarrolló una fatiga persistente que nunca desapareció. Al final, la lesión resultó ser solo tejido cicatricial sin ningún riesgo.
cambió una vida activa y saludable por información que no significaba nada. A esto se suma otra preocupación importante: la exposición acumulada a la radiación. Aunque una sola prueba puede parecer inofensiva, el efecto acumulativo de múltiples exploraciones a lo largo de la vida puede aumentar el riesgo de enfermedades graves. Resulta irónico que pruebas diseñadas para prevenir el cáncer puedan, con el tiempo, contribuir a su aparición. Pero el impacto psicológico es quizás aún más profundo. Una vez que conoces la más mínima imperfección en tu cuerpo, ya no puedes dejar de pensar en ella. Esa mancha, esa sombra, esa anomalía que probablemente no tiene importancia, se convierte en una fuente constante de ansiedad. Prueba número 3. La prueba de esfuerzo cardíaco en cinta rodante. Tu corazón ha latido durante más de 70 años. Te ha acompañado a lo largo de décadas de trabajo, amor, tensión y alegría. Por eso, cuando te sugieren una prueba de esfuerzo solo para comprobar, la propuesta parece razonable. Pero para muchas personas mayores, esta prueba es como usar un martillo para colgar un cuadro delicado. Las pruebas de esfuerzo fueron creadas para identificar problemas cardíacos en personas más jóvenes que presentan síntomas claros. Con el paso de los años, el corazón cambia de forma natural. Las arterias se vuelven un poco más rígidas, los patrones eléctricos se modifican y los tiempos de recuperación se hacen más lentos. Estos cambios no son enfermedades, son señales normales de un corazón que ha trabajado con constancia durante décadas. Sin embargo, la prueba de esfuerzo no distingue esa historia. Detecta estos cambios naturales y los etiqueta como anormales. Así aparece lo que en medicina se conoce como un falso positivo, un resultado que sugiere un problema que en realidad no existe. Y una vez que esto ocurre, comienza una cadena de pruebas cada vez más invasivas. Este es el caso de Francisco, un hombre de 74 años que se sentía bien. No tenía dolor en el pecho, no le faltaba el aire y disfrutaba de sus caminatas matutinas con energía. Aún así, durante su revisión anual, se le indicó una prueba de esfuerzo. El resultado mostró ciertas irregularidades, no porque Francisco estuviera enfermo, sino porque su corazón de 74 años no respondía igual que el de un hombre de 35. 3 semanas más tarde, Francisco fue sometido a un cateterismo cardíaco. El procedimiento mostró una pequeña placa, típica de su edad, pero aún así se decidió colocar un stent. Durante la intervención, desarrolló una infección grave en el sitio de inserción. Pasó los siguientes 6 meses enfrentando complicaciones médicas continuas. Perdió 13 kilogramos y nunca volvió a recuperar la vitalidad que tenía antes. Y aquí aparece el punto más preocupante. Estudios recientes indican que, en personas mayores sin síntomas, estas intervenciones no prolongan la vida ni previenen infartos. En muchos casos, solo generan nuevos problemas. Por este motivo, las guías actuales desaconsejan las pruebas de esfuerzo de rutina en personas asintomáticas. A pesar de ello, siguen realizándose cada día. ¿Por qué? Porque el sistema tiene más miedo de no detectar algo que de provocar un daño innecesario. Prueba número 4. La densitometría ósea, una fuente constante de temor a las fracturas. La osteoporosis es real y las fracturas en la vejez pueden ser graves, pero las pruebas rutinarias de densidad ósea que muchas personas mayores realizan cada año pueden generar más ansiedad que verdadera protección. Aquí está el motivo por el cual esta prueba se ha vuelto problemática. En primer lugar, los umbrales utilizados para diagnosticar la osteoporosis se establecieron a partir de datos de mujeres jóvenes y sanas. No reflejan los cambios óseos naturales que ocurren con el envejecimiento. Como resultado, una pérdida de densidad completamente normal asociada a la edad pasa a etiquetarse como enfermedad y conduce a tratamientos inmediatos. Esto abre la puerta al uso de bifosfonatos, medicamentos ampliamente recetados que pueden tener efectos secundarios serios en adultos mayores.
Entre ellos se incluyen problemas en el hueso maxilar, fracturas atípicas y trastornos digestivos importantes. En algunos casos, las personas mayores terminan en una situación más delicada que antes de iniciar el tratamiento. A esto se suma el impacto psicológico. Recibir un diagnóstico de osteoporosis sin haber sufrido nunca una fractura puede generar un miedo profundo al movimiento. Muchas personas mayores empiezan a evitar actividades cotidianas y adoptan una vida más sedentaria, lo que paradójicamente incrementa el riesgo real de fracturas. Es una ironía dura. El diagnóstico acaba provocando el mismo problema que pretendía prevenir. Teresa, con 72 años, nadaba, caminaba y cuidaba su jardín sin dificultades. Tras una prueba de densidad ósea que indicó osteoporosis avanzada, desarrolló un miedo intenso a caerse. Abandonó sus actividades habituales, comenzó un tratamiento con bifosfonatos y pronto aparecieron reflujo ácido severo y dolores musculares. En menos de un año se volvió frágil y temerosa, no por su estado óseo, sino por el miedo generado alrededor de él. Prueba número 5. Las detecciones sistemáticas de cáncer después de los 75 años. Este es quizá el punto más delicado, pero resulta esencial abordarlo. Las pruebas de cribado como las mamografías, las determinaciones de PSA y los controles del cuello uterino pueden causar más daño que beneficio en personas mayores de esa edad. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchos cánceres crecen lentamente, especialmente en edades avanzadas. Una gran parte de los cánceres detectados después de los 75 años nunca habrían provocado síntomas ni afectado la calidad de vida. Sin embargo, su detección activa tratamientos agresivos que pueden resultar muy duros para organismos envejecidos. Tomemos el caso de las mamografías. La exposición a la radiación se acumula con los años y algunos especialistas advierten que décadas de exploraciones rutinarias pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama en mujeres mayores. Además, estas pruebas suelen detectar el carcinoma ductal in situ, un conjunto de células anormales que quizá nunca evolucionen a cáncer invasivo, pero que una vez identificadas se tratan como si lo fueran. Rosa, con 78 años, llevaba 3 décadas realizándose mamografías periódicas. En su último examen se detectó un carcinoma ductal in situ. Aunque se le explicó que podía no causar nunca problemas, fue sometida a cirugía, seguida de radioterapia y tratamiento hormonal. Estas intervenciones la dejaron débil, agotada y con un profundo desánimo. Con frecuencia se pregunta si no habría sido mejor no saberlo nunca. La palabra clave es podría. A los 45 años tiene sentido tratar algo que podría convertirse en cáncer en 2 décadas. A los 78 años, estos tratamientos casi con certeza afectan la calidad de vida presente. Para evitar algo que tal vez nunca llegue a suceder, es necesario detenerse y reflexionar con calma sobre la vida y sobre la sabiduría de elegir un camino diferente. Antes de que pienses que este mensaje promueve la negligencia médica, quiero ser absolutamente claro. No defiende el abandono de la salud, defiende la sabiduría médica. Existe una diferencia profunda entre cuidar tu salud y permitir que el sistema médico dirija cada aspecto de tu vida. A partir de los 70 años, las prioridades deben cambiar. El enfoque deja de ser la prevención obsesiva de enfermedades futuras y pasa a ser la preservación de la calidad de vida presente. Esto implica atender los síntomas que realmente afectan tu bienestar y tu capacidad de funcionar, en lugar de perseguir anomalías que solo existen en informes o imágenes. Una atención sanitaria inteligente después de los 70 significa escuchar al cuerpo, no a las máquinas. Si te sientes bien, tienes energía y puedes hacer lo que amas, eso tiene más valor que cualquier resultado aislado de una prueba. Antes de aceptar un examen, hazte las preguntas adecuadas. ¿Este estudio cambiará realmente mi salud o mi funcionamiento diario? ¿Qué ocurrirá si aparece algo inesperado? ¿El procedimiento implica riesgos? ¿Qué consecuencias tendrá decidir no realizarlo?
Es fundamental comprender que el envejecimiento normal no es una enfermedad. No se espera que un cuerpo de 75 años funcione como el de alguien de 25. Muchos cambios son naturales y no requieren intervención alguna. Prioriza los tratamientos que mejoran tu calidad de vida por encima de aquellos que solo prometen, en teoría, prolongarla. Vale la pena preguntarse qué tipo de tiempo deseas vivir. ¿Preferirías pasar 2 años más entre hospitales y procedimientos o vivir un año sintiéndome fuerte, autónomo y en paz? No todos los exámenes tienen el mismo valor. Algunos realmente importan. Entonces, ¿en qué deberías centrarte? Estas son las evaluaciones que sí tienen sentido en la vejez. Las pruebas funcionales. ¿Puedes subir escaleras sin quedarte sin aliento? ¿Puedes levantarte de una silla sin apoyarse con los brazos? ¿Mantienes el equilibrio sobre un solo pie durante 10 segundos? Estas pruebas simples predicen mejor tu futura independencia que muchos análisis de laboratorio. La evaluación cognitiva también es clave. ¿Sigues alerta? ¿Puedes manejar tus finanzas, recordar compromisos y mantener conversaciones significativas? La claridad mental es uno de los bienes más valiosos en esta etapa de la vida. Igual de importante es la evaluación de las relaciones sociales. ¿Tienes a alguien a quien llamar si necesitas ayuda? ¿Estás conectado con otras personas o aislado? La soledad puede ser más dañina que muchas enfermedades. El seguimiento del dolor y de los síntomas cotidianos merece atención prioritaria. ¿Te sientes bien la mayor parte del tiempo? ¿Duermes con calidad? ¿Tienes energía para hacer lo que disfrutas? Estas preguntas son más relevantes que un número en un informe. La revisión de los medicamentos también es esencial. ¿Alguno te provoca mareos, confusión o debilidad? Muchas personas mayores reciben más fármacos de los necesarios y en esos casos, el tratamiento termina siendo peor que el problema original. Crea tu propia filosofía de salud. Con el paso de los años, es necesario construir un conjunto de principios personales que guíen tus decisiones médicas. Un marco sencillo puede ayudarte a reflexionar. Calidad por encima de cantidad. ¿Prefieres vivir 5 años más sintiéndote fuerte e independiente o 10 años más entrando y saliendo del hospital, debilitado por tratamientos para problemas que quizá nunca habrían afectado tu vida? Presta atención a cómo te sientes, no solo a los resultados de las pruebas. Si funcionas bien y te sientes bien, eso tiene más valor que cualquier cifra en un informe. La función es prioritaria frente a los resultados. Concéntrate en conservar la capacidad de hacer lo que disfrutas en lugar de intentar corregir cada anomalía que aparece en un examen. Sabiduría antes que miedo. No permitas que el temor a lo que podría ocurrir te robe la alegría de lo que ya es. El presente es el único tiempo que realmente posees. Recupera el control de tu salud. El sistema médico está diseñado para detectar problemas y corregirlos, pero a tu edad, el significado de problema es distinto. No todas las anomalías necesitan corrección. No todos los riesgos deben eliminarse. En muchos casos, el tratamiento puede resultar más perjudicial que la propia condición. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a hacer preguntas. Tienes derecho a priorizar tu comodidad, tu independencia y tu calidad de vida por encima de protocolos pensados para personas mucho más jóvenes. Empieza a tener conversaciones diferentes con quienes te atienden. En lugar de preguntar qué pruebas debes hacerte, pregunta a qué señales deberías prestar atención. En lugar de decir que estás sano según una prueba, pregúntate si estás sano según cómo te sientes cada día. ¿Recuerdas a Pilar, la mujer de 82 años que decidió dejar las evaluaciones rutinarias tras ver a amigos sufrir por procedimientos innecesarios? En lugar de eso, se enfocó en alimentarse bien, mantenerse activa, cuidar sus amistades y dedicar tiempo a lo que amaba. Vivió de manera independiente hasta los 94 años. Y cuando falleció, lo hizo mientras dormía en paz, no conectada a máquinas en una cama de hospital. Tu salud es tu elección.
Para cerrar, hay una idea fundamental que merece quedar clara. Tomar el control de tus decisiones de salud no significa rendirse. Significa vivir de acuerdo con tus valores y con la sabiduría acumulada a lo largo de la vida. Te has ganado el derecho a decidir con información y conciencia sobre tu cuerpo y sobre los años que te quedan. El sistema médico siempre tenderá a proponer más pruebas, encontrar más problemas y ofrecer más tratamientos. Pero tú posees algo que ningún sistema puede reemplazar: la sabiduría que nace de 7 décadas de experiencia vivida. Usa esa sabiduría, confía en tus sensaciones, respeta tus valores. Si este video te ha ayudado a ver la atención médica después de los 70 desde otra perspectiva, me gustaría leerte. Deja un comentario contando qué prueba te sorprendió más o comparte tu experiencia personal con exámenes innecesarios. Tus historias importan, ayudan a que otras personas mayores tomen decisiones más conscientes y humanas.